Hola, hoy les mostraremos todo acerca del ácido caproico o también llamado ácido hexaónico. En este video les mostraremos lo más importante de esta biomolécula. El ácido caproico, cuya fórmula química es C6H12O2, pertenece a la familia de los ácidos grasos saturados. Esta molécula se compone de una cadena hidrocarbonada de 6 átomos de carbono y un grupo funcional carboxilo, COOH. Si observamos su estructura de Lewis, podemos analizar la disposición de sus electrones. En cuanto a las cargas formales, cada carbono en la cadena está rodeado por 4 enlaces covalentes, lo que le confiere a una carga formal de 0. El hidrógeno también tiene una carga formal de 0, ya que participa en un solo enlace covalente. Sin embargo, el oxígeno en el grupo hidroxilo OH presenta una carga formal de -1, lo que genera una parte polar en la molécula. Este detalle es clave para entender cómo el ácido caproico interactúa con otras moléculas, especialmente a nivel de fuerzas intermoleculares, de las que hablaremos más adelante. La geometría de los electrones es crucial porque influye directamente en la forma de la molécula y por lo tanto en sus propiedades químicas y físicas. En el carbono 1, la geometría de los electrones de este átomo es plana trigonal porque tiene 3 pares de electrones de enlace. En el carbono 2, la geometría de los electrones de este átomo es tetraédrica porque tiene 4 pares de electrones de enlace, y pasa lo mismo en el carbono 3. La polaridad es una propiedad que describe cómo se distribuyen los electrones en una molécula. El ácido hexanoico tiene una combinación de enlaces polares y no polares. El átomo 1 tiene enlaces polares de oxígeno con hidrógeno y de oxígeno con carbono, porque la diferencia de electronegatividad es grande. En el átomo 2, los enlaces que se forman son no polares, debido a que la diferencia de electronegatividad es mínima. Y en el átomo 3, los enlaces que se forman también son no polares, debido a que la diferencia de electronegatividad también es muy pequeña. Esta molécula es parcialmente polar, ya que el extremo con el grupo carboxilo es claramente polar debido a los enlaces OH y el doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Y por otro lado, la larga cadena hidrocarbonada es no polar. Esto significa que la molécula tiene una cabeza polar y una cola no polar, lo que le confiere propiedades anfipáticas, similares a las que vemos en los lípidos. En el video se muestra la representación que hicimos del ácido hexanoico con las bolas de icopor y los palitos. Un grupo funcional es una parte específica de una molécula que determina su comportamiento químico. En el caso del ácido caproico, los grupos funcionales son el grupo ácido carboxílico, que se puede ver en el extremo derecho de su estructura, y la cadena hidrocarbonada, que es del grupo de los alcanos. Este ácido es un líquido de incoloro amarillo pálido y viscoso a temperatura ambiente. Como característica distintiva, su olor es rancio y desagradable. El olor se vuelve más perceptible a medida que aumenta la longitud de la cadena de los ácidos grasos. Además, es poco soluble en agua, pero es soluble en disolventes orgánicos como el etanol y el éter. Las propiedades químicas primero pueden reaccionar con bases para formar sales. Segundo, reaccionan con alcoholes para formar ésteres y una molécula de agua. Tercero, pueden reaccionar con aminas para formar amidas, liberando una molécula de agua. Y cuarto, al ser un ácido graso saturado, su resistencia a la oxidación es relativamente alta en comparación con los ácidos grasos insaturados. Esta molécula tiene diferentes tipos de interacciones. En las no covalentes, entre la misma molécula encontramos interacciones dipolo-dipolo. Esto se debe a que aunque las cadenas alifáticas no tienen un momento dipolar significativo, el grupo carboxilo tiene un dipolo. También tiene interacciones de Van der Waals en las cadenas hidrocarbonadas. Estas son débiles pero estabilizan los agregados de moléculas en soluciones no polares o en la fase sólida. Y por último, la parte carboxílica puede formar puentes de hidrógeno con otras moléculas de ácido hexanoico. El oxígeno del grupo carbonilo actúa como aceptor de hidrógeno, mientras que el hidrógeno del grupo hidroxilo puede actuar como un donador de hidrógeno. Ahora, las covalentes entre la molécula. La mayoría de enlaces son covalentes simples. También hay un enlace covalente doble en carbono-oxígeno. Por último, las interacciones no covalentes entre las moléculas de ácido hexanoico y el agua se deben principalmente a la naturaleza polar del grupo carboxilo y a la capacidad del agua para formar puentes de hidrógeno. Estas interacciones incluyen: el grupo carboxilo del ácido hexanoico puede formar puentes de hidrógeno con la molécula de agua. El oxígeno del grupo carbonilo, carbono doble enlace oxígeno, puede actuar como aceptor de puentes de hidrógeno, atrayendo el hidrógeno de las moléculas de agua. Además, el grupo hidroxilo menos OH también puede donar un protón para formar un puente de hidrógeno con el oxígeno de una molécula de agua. Segundo, el grupo carboxilo es polar y las moléculas de agua, por lo que se genera una interacción dipolo-dipolo. Tercero, la cadena alifática del ácido hexanoico es apolar e hidrofóbica. Aunque esta parte no interactúa directamente con el agua,
tiende a repelerse de las moléculas de agua, lo que puede generar interacciones hidrofóbicas. El ácido caproico se puede encontrar de forma natural en algunos alimentos. Las principales fuentes alimenticias incluyen leche y productos lácteos de vaca, caña y ovejas. Los quesos curados suelen tener un mayor contenido de este aceite. En aceites como el de coco y el de palma, y también se pueden encontrar en las grasas de la carne de res. Por otra parte, el ácido hexanoico no es esencial para el cuerpo humano, pero tiene algunas funciones importantes como es fuente de energía, ya que puede ser metabolizado por el hígado para producir energía, para la salud intestinal, porque ayuda a nutrir las células del colon y promueve un ambiente intestinal equilibrado, y también como antiinflamatorio y modulador del sistema inmune. Muchas gracias por su atención.